el capítulo 1 del libro de Génesis. Gloria al Señor para siempre. Bendecido Jesús. Vamos a leer la palabra y después le vamos a dedicar un minuto de alabanza al Señor, porque esto está muy silencioso aquí en esta noche. Y ya yo me acostumbré a escuchar esa gritería aquí que se forma todas las noches, y la última noche yo voy a cejar aquí con una nota de silencio. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Óigame, yo no voy a cerrar la última noche como si estuviéramos enterrando a alguien aquí. Gloria a Dios para siempre. Y en todo caso, si fuéramos a enterrar a alguien, vamos a enterrar al diablo, y luego vamos a enterrar en silencio, lo vamos a enterrar gritando gloria a Dios y aleluya, aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Alabado sea Dios. Ahora shalom aquí va senda payaso. Génesis capítulo 1, verso número 2. Génesis capítulo 1, verso número 2. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Voy a predicar por el tema: el Espíritu lo hace. El Espíritu lo hace. Vayamos delante de la presencia de Dios en oración y vamos a ver qué es lo que el Espíritu hace en esta noche. Bendito sea Dios para siempre. Vamos a clamar, vamos a interceder a Dios. Levante su mano al cielo, ore en voz alta. Anda, ayer anunciamos que queríamos traer una bomba aquí en el día de hoy, el diablo lo sabe. Y yo no sé, pero yo estoy sintiendo, amados hermanos, como que hay cierto grado de pesadez en este ambiente que a mí no me gusta absolutamente nada. Vamos a orar, vamos a mandar oración para el cielo. Comienza a orar, comienza a orar. Comienza a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Hijo amado, en esta noche, Dios mío, enviamos clamor profundo hacia el cielo. Padre, este es el último día de campaña. Hemos llegado aquí en la autoridad del Espíritu para predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Tú conoces la necesidad del pueblo, del inconverso y del creyente. Yo te pido a ti que tú ministres conforme a tu santa y soberana voluntad en este lugar, en esta noche. Salva al perdido, lava, llama, reconcilia al descarriado, sana al enfermo, liberta al que está cautivo, bautiza con Espíritu Santo y fuego. Llena con más poder, Señor mío, aquellos que ya han sido bautizados, pero que tengamos en esta noche una manifestación poderosa de tu presencia. Y en el nombre de Cristo, yo reprendo todos los demonios que han sido enviados a este lugar para estorbar la libre predicación de tu palabra. Ahora mismo, poder del diablo, te reprendo en el nombre de Jesús. Fuera de este lugar ahora, en el nombre de Cristo. Se han despejado los aires. ¡Ay, Espíritu de Dios, satura este lugar, satura esta cancha, satura los aires! Espíritu Santo, muévete aquí ahora. Ama, shalama, yasea, alaba a Dios, alaba. Las manos arriba, adorando a Dios en esta noche, iglesia. Que este lugar se sature con la alabanza. Alaba, 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 alaba. Aleluya. Aleluya. Muévete, Espíritu de Dios, muévete en las gradas, muévete acá en la cancha, muévete donde quiera que haya un hijo tuyo en esta noche, muévete, poder de Dios, muévete, muévete, aleluya. Amasala ya un Shakima sea, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Aleluya. A Él sea la gloria y la honra en esta noche, hermano. Denle un aplauso que Él se lo merece. Con ánimo, con fuerza, con vigor de lo alto, para Cristo, para Cristo. No es para ningún hombre, es para Cristo, es para el Rey de Reyes y el Señor de Señor. Para aquel que murió por ti en la cruz del Calvario, para aquel que te salvó y te libertó, para Cristo. Ama, shalakama, yasama.
Pueden sentarse los que tienen que hacerlo en esta noche. Acordándose siempre que las gradas y las sillas no apagan el fuego. Gloria a Dios en el día de hoy. Aleluya. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Las primeras palabras con las cuales comienza la escritura en el libro de Génesis, después de iniciar diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dos versículos. El primero: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. Hay una idea muy generalizada entre los exégetas bíblicos en cuanto a estos dos versículos, con la cual yo estoy muy de acuerdo, y es que la tierra que se nos describe en ese segundo versículo del capítulo primero de Génesis no fue la tierra original que Dios creó. En otras palabras, Dios no pudo haber creado una tierra desordenada, porque la Biblia enseña que nuestro Dios es un Dios de orden. Así que ese versículo 2 de ese primer capítulo de Génesis no nos describe la tierra en su estado original, porque ese versículo lo que describe es una tierra sumida en un caos, una tierra desordenada, una tierra vacía, una tierra cubierta por tinieblas. Es una tierra que se entiende que está muy lejos de lo que verdaderamente es la creación de Dios. Creemos firmemente que cuando Dios creó a la tierra en su origen, era una tierra hermosa, era una tierra preciosa, era una tierra digna de ser admirada y de ser observada. La tierra descrita en este versículo al cual hemos dado lectura no tiene nada de hermoso. Una tierra desordenada, una tierra vacía, una tierra rodeada por tinieblas. Trate de formarse una imagen clara sobre eso en su mente y no va a encontrar nada hermoso en una tierra así. La pregunta entonces es, hermano Naldo, si Dios no creó a la tierra desordenada, si no la creó vacía, si no la creó cubierta de tiniebla, ¿por qué la tierra estaba en ese origen que nos describe el versículo 2 del primer capítulo de Génesis? Amados hermanos, se cree que esa tierra sumida en ese caos fue el resultado de la batalla terrible que hubo en el cielo entre Dios y Satanás. Usted sabe que la Biblia enseña que había un ángel llamado Lucifer, ángel de luz, el cual se levantó contra Dios, quiso ser igual a Dios, trató de usurpar el trono de Dios, quería, aleluya, gobernar el universo que Dios había creado. La Biblia enseña que este ángel tenía un poder y una autoridad que muy pocos ángeles podrían haber tenido, una autoridad que Dios mismo le había conferido, un poder que Dios mismo le había conferido. Y señala la Escritura varias cosas. Señala primero que hubo una batalla en el cielo. Satanás, claro está, tenía que ser así, perdió esa batalla. ¿Y por qué decimos que tenía que ser así? Lo decimos porque el que ha sido creado jamás podrá ganarle a aquel que lo creó. Bendito sea Dios en esta noche. Si Satanás era un ser creado, no podía ganarle a Dios que lo había creado. Porque si era un ser creado, quiere decir que era menor en poder, menor en jerarquía, menor en autoridad que aquel que la había creado. El creador siempre es más poderoso que aquel que ha sido creado. Así que cuando Satanás inició esta guerra, ya llevaba todas las de perder. Y perdió aquella batalla. La Biblia enseña que cuando Satanás perdió esta batalla, fue echado del cielo. Fue sacado del cielo. Y si fue sacado del cielo,
entonces entró a la parte del universo que se conocía en aquel tiempo, que había sido creada por Dios. Entonces se cree que Dios trajo un juicio sobre la tierra en su estado original, para que Satanás no pudiera participar de aquella tierra hermosa que él había creado. Y es ahí donde entra esta tierra desordenada, esta tierra vacía, esta tierra rodeada por tinieblas. Y cuando yo estudiaba y meditaba en este versículo allá en mi hogar, vino una pregunta a mi mente. La pregunta mía es esta: amados hermanos, en aquel tiempo no habían seres humanos, en aquel tiempo no habían animales, en aquel tiempo no había ninguna demostración de vida en aquella tierra que estaba sumida en aquel caos. En este tiempo en el cual estamos viviendo, hay animales, hay vida, hay manifestación de vida. La tierra ha sufrido una restauración. Dios mismo la restauró y colocó en ella a Adán y colocó a Eva y le dio la capacidad de crecer y multiplicarse sobre la faz de la tierra, y puso animales y hizo que el sol alumbrara en su lugar y la luna en su lugar y las estrellas en su lugar, y trajo la vegetación y trajo una rehabilitación completa sobre la tierra. Ahora la pregunta es, si esta tierra rehabilitada, si esta tierra restaurada se aleja de esas tres palabras claves que nos describe la condición de aquella tierra sumida en aquel caos. Para mí hay tres palabras claves en ese versículo 2. Primero, la palabra desordenada, la palabra vacía, y donde dice, y las tinieblas cubrían. Tres palabras claves: desorden, vacío y tinieblas. ¿Sabe usted una cosa? Yo he llegado a una conclusión. No sé si la conclusión que yo he llegado será la misma suya, yo espero que sí. Pero yo he llegado a una conclusión. Y es que después de la tierra haber sido restaurada, el hombre haber sido colocado sobre de ella, y después de haber pasado casi 6.000 años de historia del hombre sobre la faz de esta tierra, la tierra continúa desordenada, continúa vacía y continúa cubierta por tinieblas. Bendito sea Dios en el día de hoy. En una forma diferente, porque en aquel tiempo el desorden, el vacío y las tinieblas era un desorden material, pero ahora contemplamos una tierra restaurada, sumida en un desorden, sumida en un vacío y en unas tinieblas terribles, porque Satanás está sobre esta tierra, y la Escritura enseña que gobierna los reinos, gobierna las naciones, gobierna los reyes. Aleluya. Vino a robar, vino a matar, vino a destruir, y está haciendo su trabajo en esta tierra en la cual a nosotros nos ha tocado vivir. Esta tierra, al igual que aquella tierra, es una tierra desordenada. Hay desorden en todos los niveles. Hay desorden en la moral del pueblo. Hay desorden en aquellas cosas que tienen que ver con la moral de nuestra sociedad. La aprobación del aborto forma parte de ese desorden que se vive sobre esta tierra restaurada. Que se le pueda dar permiso a una mujer y a un hombre, sin importar el título médico que pueda ostentar, para quitarle la vida a una criatura, cuando hay una palabra que dice que no se matará. Es una muestra del desorden moral que vive nuestra sociedad. Hay desorden en todos los niveles. El matrimonio está en caos y en desorden. Se dice que de cada 3 matrimonios que se unen, 2 acuden al divorcio. Eso es un desorden. Eso es un desorden. ¿Usted no cree que eso es un desorden? O sea que hoy en día hay más divorcios que matrimonio.
Cuando hay una pareja que se está casando en un altar, hay dos que se están divorciando allá en una corte. ¿Y por qué viene ese desorden en el hogar? Ese desorden en el hogar viene por muchas cosas. Una de ellas tiene que ver con ese desorden de tipo moral que la Biblia llama adulterio. El hombre detrás de la mujer que no le pertenece. Pero no solamente el hombre, hermano. Antes se hablaba de que el hombre era un adúltero, muy bien. Pero hoy en día no es solamente el hombre el que adultera. Yo leía en una revista que en uno de esos estudios que se dedican a hacer allá en los Estados Unidos, se dedicaron a estudiar en lugares de trabajo, en fábricas y en lugares de trabajo, y encontraron que un porciento muy alto de las mujeres que trabajaban fuera del hogar, en muchas ocasiones adulteraban con algunas de las personas que también habían conocido en el lugar donde trabajaban. Hay una persona que yo conozco muy bien, cristiana, que trabajaba en una fábrica aquí en Puerto Rico y me hablaba y me decía: hermano Arnaldo, se pueden contar con los dedos las mujeres que le son fieles a sus maridos. Yo no quiero señalar en esta noche que es la condición de toda mujer, pero sí quiero señalar en esta noche que según el adulterio ha prosperado en la vida del hombre, hoy en día la mujer también se ha dado a adulterar. Hay una gran cantidad de mujeres que son infieles a sus maridos, que cuando el marido está trabajando, ellas se están llevando otra vida, una segunda vida. Yo me acuerdo que en una ocasión yo salí a hacer trabajo personal y me metí en una barra a hacer trabajo personal. Eran como las 12:30 de la madrugada y había una muchacha joven sentada allí en aquella barra. Estaba conversando con una mujer lesbiana y yo me acerqué a las 2 y comencé a hablarle la palabra de Dios. Otros hermanos andaban conmigo. Ella comenzó a escuchar. La lesbiana que estaba junto a ella comenzó a proferir palabras insultantes para que nosotros nos fuéramos de allí. Pero yo seguía hablándole a aquella muchacha. Al final aquella muchacha me dijo: oiga, las palabras que usted ha hablado me han llegado a mi corazón, me gustaría irme de aquí. Me dice: ¿usted está dispuesto a llevarme a mi casa? Le digo: vente que yo te llevo a tu casa. Cuando íbamos en el vehículo para llevarla a la casa, ya casi a la 1 de la madrugada, aquella muchacha me dijo: ¿sabe usted que yo tengo un marido muy bueno? Yo tengo un marido muy bueno, me dijo él, y tengo 2 hijos. Y yo le digo: ¿y dónde está tu marido? Y me dice: trabajando. El hombre trabajaba de noche, y mientras él trabajaba de noche, ella salía a darse la vida, tomando licor en las barras sin que él supiera nada, porque así ella no los dijo. ¿Y dónde están tus hijos? Mis hijos yo los dejo encerrados en casa. Lo triste de esto, amados hermanos, es que aquella mujer no es la única que está así. Ese desorden moral cada día va acaparando más y más y más y más y más. Y a ese desorden yo le voy a añadir algo en esta noche, hermano. Hoy en día el divorcio no solamente está a la orden del día entre aquellos que no conocen a Dios. Una persona que trabaja en un tribunal me decía a mí, trabaja en la parte donde se ventilan los casos de divorcio, y me decía: hermano Naldo, estoy sorprendida porque últimamente, dentro de los muchos casos que estamos ventilando de divorcio, se están ventilando casos donde ambas personas son cristianas. ¿Cuánto adoran a Dios en esta noche? Donde el hombre y la mujer van a una iglesia, pero que no pueden vencer los conflictos que tienen en su casa, y el desorden dentro del hogar llega a tal grado que hombres y mujeres que tienen una Biblia en la mano, que la conocen, que saben lo que la Biblia dice sobre el matrimonio, se atreven a irse delante de un juez para que los divorcie, a lo mejor pensando que después del divorcio se pueden volver a casar. Bueno, hoy no voy a sacarle alabanza, hermano. El lesbianismo forma parte de ese desorden moral que vive nuestra sociedad. El homosexualismo y la prostitución forman parte de ese desorden moral en el cual a nosotros nos ha tocado vivir. Hoy en día el homosexualismo, el lesbianismo y la prostitución están a la orden del día.
Cuando decimos que están a la orden del día, lo que queremos decir es que han proliferado de una forma tan terrible que en los Estados Unidos se dan grandes marchas de homosexuales, lesbianas y prostitutas solicitando al gobierno que se aprueben leyes que los protejan a ellos. Y cuando usted lee un periódico de que, por ejemplo, en California se tiraron a una marcha alrededor de 100.000 homosexuales, lesbianas y rameras, usted tiene que llegar a la conclusión de que el desorden moral que le ha tocado vivir a nuestra sociedad está bastante grande. La falta de respeto a los padres, la falta de respeto a las autoridades que Dios ha colocado. Dentro de esas autoridades, yendo en escala, está la autoridad paterna y materna en el hogar. Los hijos que se levantan contra los padres, los estudiantes que se atreven a levantar la mano para pegarle al maestro en el salón, allá en la escuela, algo que jamás en la vida se veía hace 15, 20, tal vez 30 años atrás, los ancianos de antes. O sea, esta gente que vivió 30 y 40 años atrás, ellos se quejan, ellos dicen, cuando nosotros nos criábamos las cosas no estaban así. Pero ¿y por qué están así ahora? Porque eso forma parte del desorden sobre el cual esta tierra está viviendo, la falta de respeto a la autoridad, a las autoridades superiores, a las autoridades que Dios ha puesto. Hoy en día no se respeta a nada ni a nadie. No se respeta ni tan siquiera, aleluya, las cosas que son de Dios. Antes la gente tenía temor de señalar, de reírse, de burlarse de aquellas cosas que eran de Dios. Pero hoy en día, la juventud de nuestro tiempo y aún muchos adultos se burlan de Dios y de su palabra. Eso forma parte del desorden, hermano. Por eso yo digo que en aquel tiempo, dice la Biblia, en ese versículo 2, en aquel tiempo la tierra estaba desordenada. Y yo digo que en este tiempo la tierra también está desordenada. Alabado sea Dios en esta noche. Y dice, en aquel tiempo la tierra estaba vacía. Y yo digo que este desorden moral, religioso y espiritual en el cual a nosotros nos ha tocado vivir, proviene del vacío que hay dentro de todos los hombres que caminan sin Dios, sin fe y sin esperanza sobre la faz de esta tierra. Es exactamente el vacío que hay dentro de la mujer la que le lleva a caer en los brazos de otro hombre que no es su marido. Es ese vacío de Dios, es ese vacío espiritual el que hace que la adicto a droga comience con un tabaco de marihuana pensando que jamás probará drogas más fuertes y después lo hace acabar en un joven que se inyecta la heroína por sus venas y después se pregunta cómo fue que llegó hasta ahí. ¿Sabe usted por qué fue que llegó hasta ahí? Por el vacío. Porque cuando una persona está vacía, ese vacío lo hace seguir probando. El vacío obliga al hombre a buscar, hermanos. A buscar. ¿Por qué? Porque el hombre de una forma consciente o inconsciente está buscando la forma de llenar ese vacío. En una ocasión una persona me preguntó, hermano Naldo, ¿por qué es que el descarriado, cuando se descarría, se pierde aún más que muchos pecadores que uno conoce? Bueno, primero la Biblia dice que su condición postrera vendrá a ser peor que la primera, pero tiene que haber un porqué. ¿Por qué su condición postrera será mayor que la primera? ¿Sabe usted por qué, hermano? Porque el descarriado, cuando se habla de un descarriado, se está hablando de una persona que conoció a Dios. Cuando se habla de una persona que conoció a Dios, se está hablando de alguien que estuvo lleno. O sea, el que conoce a Dios no puede estar vacío. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Yo estaba vacío cuando yo no conocía a Dios. Ese vacío se sentía. Es más, hay veces que uno mismo hasta lo dice, uno dice, yo me siento vacío. Pero hace 12 años que yo conocí a Cristo.
Y desde que yo tengo a Cristo en mi vida, el vacío desapareció, mi vida está llena. El apóstol Pablo decía que Cristo es el todo, en todo. O sea que cuando Cristo llega, el vacío desaparece, porque el vacío del hombre es del tamaño de Dios. Y como Cristo es Dios mismo, aleluya, encarnado, cuando Cristo entra, el vacío queda lleno por el poder y por la autoridad del Espíritu de Dios en tu vida. Alabado sea Dios en esta noche. Pero ¿qué pasa con un descarriado? Usted sabe lo que es uno sentir que está lleno, hermano. Sentirse lleno. Sentir que nada le hace falta. Sentir que no necesita de nada para sentirse feliz. Y de momento abandonar al Señor. ¿Sabe usted lo que ocurre? Cuando el descarriado deja a Cristo, el vacío se siente en una forma mayor. Porque una persona allá en el mundo que está vacía, siente el vacío, pero sin embargo no lo puede percibir tal vez por las cosas que practica. Pero el que ya fue lleno de Dios, cuando se aparta su vacío, se hace mayor ante la realidad de que aquel que lo ha llenado ya no lo llena. ¿Y qué hace el descarriado? Y puede ser que aquí hayan descarriados oyéndome en esta noche. ¿Sabes lo que tú haces, descarriado? Lo que tú haces es que de una forma consciente o inconsciente, tú tratas de llenar con el mundo ese vacío que ha quedado en tu vida cuando te apartaste de Dios. Bendito sea el Señor en esta noche. Y entonces te dedicas a practicar tal vez cosas que antes no practicabas. A lo mejor nunca usaste la droga, ahora la utilizas. A lo mejor nunca fuiste un alcohólico, ahora eres un alcohólico. A lo mejor nunca hiciste cosas que otros hacían, ni pasó por tu mente, pero dejaste la iglesia y ahora te fumas el tabaco de marihuana, y ahora usas la droga, y ahora adulteras, y ahora fornicas, y ahora te emborrachas, y ahora oyes la música barata que el mundo da. Pero mientras más fornicas, mientras más droga usas, mientras más te emborrachas, mientras más pecas, más vacío te sientes, porque el vacío del hombre solamente lo puede llenar el Cristo que predicamos en este lugar en esta noche. Oh, gloria a Dios. Hay personas que dicen, ¿por qué? ¿Por qué una persona que tiene buena educación puede ser tan pecador, tan miserable pecador, como aquel que no tiene buena educación? ¿Por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque los títulos, los diplomas y la buena educación no llenan el vacío que hay en la vida del hombre. Bendito sea Dios. Por eso usted puede leer en el periódico: apresaron a un licenciado, a un abogado, traficando droga. Por allá tomaron a un médico cometiendo otro delito. Por allá encontraron a un maestro violando a una niña. Por allá encontraron a un montón de policías corruptos. Y usted va viendo, amados hermanos, que aún en las esferas más altas de nuestra sociedad, usted va encontrando que a veces los que más saben, los que más tienen, los que ocupan a veces las esferas más altas en los cargos de nuestra sociedad, después, aleluya, explotan como que son los más miserables pecadores. Y usted ve que a veces los escándalos más grandes que se oyen en nuestra sociedad a veces no tienen que ver con aquel que vive allá en la esquina. Y los escándalos que explotan a veces en el periódico no tienen que ver en muchas ocasiones con aquel que todavía no tiene ni un cuarto año de escuela superior. En muchas ocasiones los escándalos más grandes tienen que ver con aquellos que tienen doctorado y que tienen mucha universidad y estudiaron aquí, estudiaron en los Estados Unidos y estudiaron en las grandes universidades. Y la gente se dice: ¿cómo es posible que una persona con tanto estudio haya hecho eso? Sí, y nosotros le llamamos: tenía estudios y tenía diploma y tenía grandes universidades, pero estaba tan vacío como el más miserable pecador que se mueve sobre la faz de esta tierra. Alabamos a Dios en esta noche. Vacío. Cuando se vive en pecado se está vacío. Cuando se vive sin Dios se está vacío. Cuando Cristo no ha llenado nuestra vida se está vacío.
Cuando Dios no es el centro, aleluya, de nuestro ser, se vive vacío. Tinieblas. Esa es la otra palabra clave en este versículo. Desorden, vacío y tinieblas. ¿Sabe usted lo que yo digo? Que si usted suma desorden más vacío, es igual a tinieblas. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Desorden más vacío, igual a tinieblas. Donde hay desorden, hay una sociedad vacía. Y donde hay una sociedad vacía, hay tinieblas, las tinieblas del abismo, las tinieblas del diablo, las tinieblas de los demonios, una sociedad cubierta por tinieblas. Cristo dijo que esta sociedad en la cual nos ha tocado vivir es una sociedad cubierta por tinieblas, porque Él dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Alabado sea Dios en esta noche, a su nombre. Así que cuando Él dijo eso, el mismo Dios está reconociendo que después de casi 6.000 años de historia de hombres sobre la faz de esta tierra, hay tinieblas. Tal vez no unas tinieblas semejantes a las que se nos mencionan en el versículo 2 del capítulo 1 de Génesis, pero las tinieblas están ahí. Usted sabe una cosa, las tinieblas se distinguen, ¿sabe usted por qué? Porque donde hay tinieblas, no se puede ver con claridad. Tinieblas, hermano. Una sociedad en tinieblas es una sociedad que no sabe hacia dónde se encamina. Es una sociedad que no está segura de su futuro. Es una sociedad que camina a tientas. Es una sociedad que casi ciegamente está buscando palpar una pared, un punto de apoyo a través del cual pueda continuar hacia adelante. Pero amados hermanos, nuestra sociedad sigue en tinieblas. Nuestros líderes están en tinieblas. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, donde no está Cristo, las tinieblas son las que están, las tinieblas son las que cubren. Y vivimos en un país y en un mundo donde desde el más grande han echado a Dios a un lado, se han creído autosuficientes, creen que ellos pueden echar este mundo hacia adelante, creen que ellos pueden echar este mundo hacia la prosperidad. La prosperidad se viene abajo. Dicen que hay prosperidad. ¿Dónde está la prosperidad? En grandes edificios, en grandes escuelas, en grandes universidades, en grandes naves que suben al espacio. Eso es prosperidad. Yo creo que prosperidad no tiene que ver con lo material, hermano. En lo material tal vez hay prosperidad, pero mientras lo material crece, la vida del hombre se empobrece, su vida espiritual se arrastra, el hombre vive perdido, el hombre vaga, el hombre está cubierto por las tinieblas. ¿Por qué? Porque no le ha resplandecido todavía la luz del Evangelio de Jesucristo. Alabado sea Dios en esta noche. Por eso es que en esta noche decimos que aquel versículo citado en la Escritura hace miles de años atrás es aplicable a este tiempo, y que yo me atrevo a decir en el Espíritu de Dios en esta noche que en los tiempos de antes, en el versículo 2 escrito en el capítulo 1 de Génesis, en aquel tiempo la tierra estaba desordenada, la tierra estaba vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo, y digo que en este tiempo todavía hay una tierra desordenada, hay una tierra vacía y una tierra rodeada por tinieblas. Bendito sea Dios en esta noche. Pero ¿sabe usted lo que me llama la atención en medio de esa tierra desordenada y vacía? Lo que me llama la atención es la última parte de este versículo. Dice ahí, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Sabe por qué me llama la atención en esta noche? Porque esa frase
el Espíritu de Dios se movía. Es lo que hace que una tierra desordenada, vacía y rodeada por tinieblas pueda tener todavía la esperanza de una restauración futura. Bendito sea Dios en el día de hoy. Lo que le daba esperanza a aquella tierra, en aquel estado, era que al decir la Escritura que el Espíritu de Dios se movía sobre ella, había esperanza para ella, había un plan de restauración, como lo leemos después. En los versículos que siguen, que contemplamos a Dios restaurando aquella tierra, haciendo que la tiniebla desaparezca para que aparezca la luz, haciendo que el sol resplandezca, que las estrellas resplandezcan, que la luna esté en su lugar, que se descubra lo seco de lo mojado, para después colocar un hombre puro, como fue el hombre en su estado original, en aquella tierra restaurada. ¿Sabe usted por qué me llama la atención? Porque según yo digo, que en este tiempo la tierra está desordenada, está vacía y rodeada de tinieblas, también puedo decir, como dice ese versículo, que en esta tierra desordenada, en esta tierra vacía, en esta tierra rodeada de tinieblas, todavía el Espíritu de Dios se mueve. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Cuántos creen que el Espíritu de Dios todavía se mueve aquí? Que como todavía el Espíritu de Dios se mueve, hay esperanza todavía. Alabado sea Dios para siempre en el día de hoy. No voy a decir, amados hermanos, que hay esperanza de que esta tierra no pase por los juicios. La Biblia es Biblia, nadie se puede ir en contra de ella. Hay unos juicios determinados para esta tierra. Pero sí voy a decir que mientras el Espíritu de Dios se mueva sobre esta tierra, hay esperanza para el hombre que vive una vida desordenada, hay esperanza para el hombre que vive una vida vacía, y hay esperanza para una humanidad que el diablo ha llenado de tinieblas en este siglo XX en el cual nos ha tocado vivir. Quiero señalar en esta noche que me hace importante la palabra, el Espíritu de Dios se movía. Porque, amados hermanos, he llegado a comprender, después de haber recibido a Cristo como Salvador en mi alma, que lo que no puede hacer Dios por la vida del hombre, no hay hombre alguno en esta tierra que lo pueda hacer, que solamente Dios tiene la capacidad de arreglar el desorden, solamente Dios arregla el vacío, y solamente Dios, aleluya, quita las tinieblas cuando llega la vida del ser humano. Por eso, el tema de este mensaje dice, el Espíritu lo hace. ¿Por qué el Espíritu lo hace? Porque los hombres no lo pueden hacer. ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Los hombres están impotentes. Ellos no pueden arreglar a la vida. Ellos no pueden arreglar al alcohol. Ellos no pueden arreglar al matrimonio que está al borde de la destrucción. Ellos no pueden transformar al homosexual, no pueden transformar a la lesbiana, no pueden transformar, aleluya, a la ramera. Ellos no pueden hacer al hijo más obediente. El hombre no lo puede hacer. El hombre es impotente. Con sus muchos estudios está más impotente todavía. Pero yo digo en esta noche, lo que no hace el médico, lo que no hace el sociólogo, lo que no hace el psiquiatra, lo que no hace el psicólogo, lo que no hace el maestro, el Espíritu lo hace. Alabado sea Dios en esta noche. Hay matrimonios aquí en esta noche que son testigos de que eso es una realidad. Hay matrimonios aquí que, si yo le diera la oportunidad de subir a este altar para hablar, podrían detenerse aquí, abrir su boca y decir: mi matrimonio estaba al borde del divorcio, yo estaba pensando abandonar a mi mujer. La mujer dirá: yo estaba pensando dejar a mi esposo, yo creía que no había solución para mi matrimonio, yo creía que no había solución para mi hogar.
Yo creía que mi hogar estaba destinado al fracaso. Y si usted le pregunta, ¿están divorciados ya? Ellos le van a contestar, no, no estamos divorciados. Ahora estamos más unidos que antes. Ahora nos amamos, ahora nos queremos, ahora nos respetamos. Y si usted le pregunta quién lo hizo, ellos le van a contestar, el Espíritu lo hace. Alabado sea Dios en esta noche. Ay, Shalaya, Yanza. Mira, alabe, yo siento la presencia de Dios. Alabe a Dios, alabe, alabe, alabe. Alabe a su Dios, a su nombre. El Espíritu lo hace. El Espíritu tiene la capacidad de unir lo que el diablo quiere romper. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de arreglar todo ese montón de problemas en los cuales el diablo ha subido tu hogar. Tu hogar está ahí al borde de la destrucción. Tu marido saliendo con otra mujer. Tus hijos no sabes dónde están en esta hora. No sabes qué hacer. No sabes a dónde ir. Has buscado consejo y nadie ha sabido aconsejarte. No sabes hacia dónde correr. Yo te digo, corre. Sí, corre. Pero no corras al médico. No corras al trabajador social. Corre a este altar. Acepta a Cristo y verás que el Espíritu lo hace. Alabamos a Dios en esta noche. ¡Ay, santo! El Espíritu Santo tiene la solución. Yo me acuerdo que allá en la República de Argentina vino una hermana bastante adulta ya, tenía muchos años, bastante anciana. Me dice, tengo graves problemas con mi esposo. Es un alcohólico, me da muchos problemas. Le digo, hermana, ¿y cómo usted lo trata a él? Me dice, imagínese usted, como él me trata a mí, lo menos que yo puedo hacer es tratarlo a él de la misma forma que él me trata a mí. Yo le digo, pero venga acá, hermana. La Biblia dice que la mujer creyente con su comportamiento podrá hacer salvo a su marido. Me dice, que yo estoy muy herida. Le digo, Dios le puede sanar sus heridas. Me dice, ¿qué usted me aconseja? Le digo, ¿por qué cuando su esposo llegue a la casa esta noche, usted no le da un beso? Me dice, ay, yo a mi edad con esas cosas. Cantaba la Biblia esta noche. Ella era bastante adulta, ya estaba casi en los 70 años. A mi edad con esas cosas, me dijo. Le digo, hermana, que el amor no tiene edades. El amor no tiene edades. Hágalo. Y se fue. Después yo pasé a predicar a otras áreas de la República de Argentina. Y cuando regresé nuevamente a Buenos Aires, me tenían una despedida preparada antes de yo salir hacia Puerto Rico. Y en aquella despedida, al final del culto me mandaron abajo de la plataforma y mandaron a que todos los que me quisieran dar un abrazo lo hicieran. Y comenzaron los hermanos argentinos a pasar y abrazarme, y viene aquella hermanita. Y entonces me dice, bájese un poquito, ella era bajita, bájese un poquito que le quiero decir algo al oído sin que lo escuchen los demás. Me bajé y me dice, lo hice. ¿Cuántas palabras gritaron? Y yo le digo, ¿qué lo hizo? Me dice, lo hice y me está dando resultados. Ya visitó la iglesia por primera vez, me dijo. Y le digo, ¿pero qué fue lo que hizo? Y me dice, el besito que usted me dijo que me diera. ¿Cuántas palabras dije esta noche? Oiga, aquella hermanita fue tremenda porque ella me dijo a mí, es que yo si yo le puedo dar un beso, él me da la espalda. Y yo le dije, pues si le da la espalda, déselo por la espalda, que es más fácil porque no la ve. ¡Aleluya! Óigame, y ahora cuando fui en mi segundo viaje, aquella mujer viene donde mí y me dice, le presento a mi esposo, se acaba de convertir a Jesucristo. ¿Cuántos valores a Dios restaron? Era un hogar destruido por el alcoholismo, era un hogar dividido, era un hogar donde el rencor y la amargura habitaba, pero de momento Cristo llegó y se fue el rencor y se fue la amargura y se rompió la división y el hogar dividido se convirtió en un hogar unido. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo hizo. Lo que el hombre no hace, el Espíritu lo hace. Alabamos a Dios en esta noche. El Espíritu de Dios es el que puede hacer que un hombre y una mujer se sean fieles.
Es el Espíritu Santo el que puede transformar a la mujer lesbiana. Hermano, yo quiero que usted sepa que el homosexualismo y el lesbianismo son dos asuntos bien difíciles, ¿oye? O sea, el demonio del homosexualismo y del lesbianismo es más duro que el adulterio y la fornicación. ¿Sabe usted por qué? Porque este demonio tiene la capacidad de transformar la mentalidad de la persona, haciéndole creer que es lo que no es. Un hombre adúltero, dentro de su adulterio, no deja de ser hombre. Pero un homosexual, dentro de ese poder diabólico que le domina, se cree que es una mujer. Una mujer adúltera, dentro de su adulterio, no deja de ser mujer, no deja de sentirse mujer. Pero una lesbiana poseída por el demonio del lesbianismo, dentro de su lesbianismo llega a creer que es un hombre. Por eso es que les llaman, según ellos, el tercer sexo. Ellos dicen que son el tercer sexo, pero ese tercer sexo lo inventó el diablo, porque hasta donde yo tengo conocimiento, Dios solamente creó dos, hombres y mujeres sobre la faz de la tierra. Aleluya. Esa desviación sexual, escúcheme, es producida por un poder diabólico que liga y ata la mente de la persona. Contra ese poder el médico no puede bregar. El médico habla de hormonas que se desarrollan, que si esto, que si lo otro, pero nosotros por encima de la ciencia decimos que donde hay un homosexual y donde hay una lesbiana, sin importar los cambios físicos que puedan haber dentro de esa persona, hay un poder diabólico, hay un poder espiritual que es el que hace que esa persona crea que es lo que verdaderamente no es. Porque si usted es homosexual, yo quiero que usted entienda que aunque el diablo le dice que es mujer, lo cierto es que usted es un hombre. Y si es una lesbiana, aunque el diablo le dice que es un hombre, lo cierto es mujer lesbiana, que Dios te creó a ti siendo una mujer. Alabado sea Dios en esta noche. ¿Y quién puede cambiar eso? ¿Quién puede transformar eso? Mire, yo conozco una persona, porque estaba conmigo en la escuela, que cuando yo no tenía a Cristo, yo era los primeros que me burlaba de él, que hablaba como una mujer y era un hombre, bailaba como una mujer, se vestía como una mujer y parecía una mujer. Pero vino a Cristo y yo fui pastor de él. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Y todavía está en Cristo. Y si usted se pone a hablar con él, a menos que él no le diga a usted lo que fue, usted no lo sabe. Porque primero, se le fueron los manerismos de mujer. Viste como un hombre y habla como un hombre. ¿Cuántos adoran a Dios esta noche? Hasta el hablar Dios se lo cambió. Aleluya. Por eso yo no creo en esa gente que dicen que Dios lo sacó del homosexualismo y todavía la mano se le queda virada. Alabe a Cristo que le está pidiendo a Dios. No, que va. Ay, a mí Cristo me sacó del homosexualismo y todavía la mano se le mueve para todos lados. ¿Qué pasa? Alabado sea Dios esta noche. Y Cristo me sacó de allá y todavía la voz parece la voz de una mujer. Cuando yo veo a una persona así, le impongo las manos y le ministro. Entiendo que no ha sido completamente libre, porque cuando Dios entra en este tipo de personas, el desorden moral se va y aparece una transformación completa, una transformación real, una transformación verdadera. ¡Usalaya, ya salada! Amayanza y amasoja. ¡Ay, maestro! Yo predicaba en un lugar. Había una muchacha en el devocional danzando, hablando lengua, danzando. Cuando yo terminé el mensaje y el culto, vino donde mí. Me dice, yo quiero saber si yo tengo el Espíritu Santo. Le digo, ¿cómo es posible que tú me preguntes si tienes el Espíritu Santo? Tú no estabas brincando y danzando y dando vueltas ahí ahorita. Me dice, sí, yo estaba brincando y danzando y dando vueltas, pero yo quiero que usted me diga si yo tengo el Espíritu Santo. Me dijo, todos los demás dicen que yo tengo el Espíritu Santo, pero yo quiero que me lo diga usted. Le digo, ¿por qué me pregunta si tienes el Espíritu Santo?
Me dice, porque yo soy lesbiana. Le digo, ¿cómo que eres lesbiana? ¿Cuántos años tienes? 15 años de edad. ¿Con quién practicas el lesbianismo? Con otras muchachas de mi escuela, me dijo. ¿Cuánto llevas en la iglesia? 8 meses, me dijo. Y comencé a brincar y a correr. Y hablo un lenguaje extraño y todo el mundo me ha dicho que yo estoy llena del Espíritu Santo y hablo lengua. Pero todavía practico el lesbianismo. Y quiero que usted me diga si yo tengo el Espíritu de Dios. Yo la miré con ojos de misericordia y le hablé con amor. Y le dije, muchacha, te digo que tú puedes tener cualquier espíritu, menos el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, antes de ponerte a hablar lengua, antes de ponerte a brincar y a correr en la iglesia, primero te transforma y te hace una nueva criatura, que es lo más importante. Bendito sea Dios en esta noche. Abba, shakalama, yansaba. Ay, santo, alaba a Dios. Ahora su Dios. Hay gente que brinca y corre, pero no han sido transformados. Por allá, por otro lugar, había uno que brincaba muchísimo. Vi mi testimonio. Y cuando pasó al altar, pasó a testificarme que todavía era un adicto a las drogas, brincando y corriendo, pero sin transformación. Ahí no está el Espíritu. El Espíritu de Dios, cuando llega, no mueve las emociones, te mueve el alma y te hace nueva criatura. Anda, ya salaba, ya sacó, ya. Aquella muchacha comenzó a llorar. Le dije, no me faltes al culto mañana. Te prometo que toda esta noche estaré orando por ti. Mañana estaré en ayuno por ti. Y por la noche te voy a ministrar, le dije. Llegué a mi casa, le hablé a mi esposa, le conté la situación de aquella muchachita. Mi esposa vigiló conmigo esa noche orando por ella. Durante el día mi esposa y yo estuvimos en ayuno por ella. Cuando llegamos a la iglesia de la campaña aquella noche, la muchacha me esperaba en la puerta. Me dijo, vine como se lo prometí. Le dijo, y yo voy a orar por ti en esta noche. Me dijo, pero mire hacia allá. Y miré, habían 2 muchachas más. Me dijo, son mis amigas, con las cuales practico el lesbianismo en la escuela. Y las traje porque quiero que usted también ore por ellas. Predicamos el mensaje de la palabra en aquel lugar. Cuando hicimos el llamado, aquellas 2 muchachas se quedaron atrás, pero la hermanita, la jovencita, corrió rápidamente al altar para que yo orara por ella. Nunca en mi vida había visto una manifestación de demonios tan terrible en una joven. Cuando aquella muchacha cayó al piso, muchos hermanos no podían aguantarlo. Aquel demonio tenía una fuerza terrible que la controlaba. Cuando aquella muchacha se arrastraba en el piso, las 2 amigas de ellas corrieron hasta el frente y comenzaron a mirarla. El Señor me dijo, aprovecha el momento, no le reprendas todavía, aprovecha el momento, habla de sus amigas. Miré a las 2 muchachas y le dije, ella es su amiga, ¿verdad? No me hablaban con la boca, pero me hablaban con la cabeza y me hacían así que sí. Sí, es nuestra amiga. Nunca la habían visto así. Me hicieron con la cabeza que no la habían visto así nunca. Le digo, ¿saben por qué está así? Me dijeron que no. Le dije, ese es el demonio del lesbianismo. Esa manifestación que ustedes ven ahí es la manifestación del demonio que la hace a ella sentirse un hombre. Y le dije, ese demonio que ella tiene es el mismo demonio que tienen ustedes 2. Cuando les dije así, me hicieron con la cabeza así que sí, que era el demonio que tenían las 2. Y le dije, yo se lo voy a echar fuera a ella, pero si ustedes se convierten a Cristo, se lo echamos fuera también ustedes 2. Y le dije, ¿quieren aceptar a Cristo? Me dijeron que sí, alabado sea Dios en esta noche. ¡Aleluya! Mira, hermano, fue una experiencia maravillosa. Le reprendimos a aquella muchacha, y cuando aquella muchacha el demonio la dejó, ahí mismo la tomó el Espíritu Santo y comenzó a hablar lengua. Oramos por las 2 amigas de ella, las 2 se arrastraron, las 2 poseídas, a las 2 le reprendimos el demonio, a las 2 Dios las libertó y a las 2 las bautizó con el Espíritu Santo y con fuego. Alabado sea Dios en el día de hoy. Dios la hizo nueva criatura, Dios las transformó, Dios
las cambió sin necesidad del psicólogo ni del psiquiatra. Y no es que tengamos en menos a estas personas, es que esas personas han invadido el terreno de lo espiritual y quieren gobernar y quieren decir que saben donde no saben nada, porque las cosas del espíritu el hombre natural no las puede comprender, porque hay que discernirlas espiritualmente. Alabado sea Dios en esta noche. ¡Oh, Shalom! ¡Bendito sea Dios! No, amados hermanos, fueron libres, están transformadas, fueron cambiadas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios lo hace. Alabe a su Dios en esta noche. A su nombre, a su nombre, a su nombre. El Espíritu de Dios quita el desorden, llena el vacío y hace que la luz de Dios resplandezca en donde están las tinieblas. Por eso, amado hermano, la iglesia de Cristo tiene que darle mayor importancia al Espíritu de Dios en medio de ella. Hay iglesias que no le dan importancia al Espíritu Santo, y esas iglesias que no le dan importancia al Espíritu de Dios tienen nombre de que viven pero están muertas, porque donde el Espíritu de Dios no se mueve, ahí hay muerte, ahí hay pecado, ahí hay corrupción, ahí no hay santidad. Para que la iglesia esté viva, tiene que tener dentro de ella el poder que la vivifica, y el poder que vivifica la iglesia es el Espíritu del Dios del cielo. Alabado sea Dios en el día de hoy. Hay personas que dicen, ¿por qué yo no soy un mejor cristiano? Investígate a ver. Hay personas que se les queda el automóvil en el camino y lo primero que dice es que se me quedó sin gasolina. Ay, el carro me está fallando, y el que va al lado le contesta, ¿te queda gasolina? Hay gente que dice, ay, ¿por qué será que no soy el tipo de cristiano que yo quiero ser? Bueno, ¿tienes tu gasolina? ¿Cuántos adoran a Dios en esta noche? Porque el Espíritu de Dios es la gasolina del creyente. Mira a ver cómo está tu tanque. Está empty, está vacío, ya no le queda nada. Pues en esta noche dijimos aquí que vamos a ministrar por la unción de Dios en el creyente, porque Dios no quiere la iglesia vacía, Dios la quiere llena con el poder del cielo, con el poder de un Espíritu que cambia, transforma y santifica al creyente. Ama. La iglesia poderosa es la iglesia del Espíritu. La iglesia poderosa es la iglesia que le da libertad al Espíritu de Dios en medio de ella. La iglesia que se santifica es la iglesia que le permite al Espíritu Santo controlar su vida. La iglesia que crece es la iglesia que permite que el Espíritu de Dios sea el que se mueva en medio de ella. El pastor que tiene victoria en su ministerio pastoral es el pastor que permite que el Espíritu de Dios le dirija en la forma en la cual va a tratar con la iglesia. ¿Por qué? Porque lo que el pastor no puede hacer, ni puede hacer el misionero, ni el evangelista, ni la misionera, ni nadie, el Espíritu lo hace. Alabamos a Dios en el día de hoy. Póngase de pie en esta noche. De pie con un gloria a Dios bien fuerte a Dios en esta noche. Dios quiere mayor unción en la iglesia. Quiere mayor poder en el creyente. Ay, hermano Arnaldo, no puedo orar. Lléname del Espíritu de Dios y verás que vas a poder orar con libertad. Hermano Arnaldo, no puedo ayudar. Lléname del Espíritu y verás que vas a ayudar con libertad. Hermano Arnaldo, me siento vacío. Lléname del Espíritu y verás que el vacío se llena. Me siento en desorden. Lléname del Espíritu y verás que el desorden se va. Siento que hay tinieblas. Lléname del Espíritu y la luz de Dios iluminará tu vida en esta noche. A su nombre. Hay que darle mayor importancia al Espíritu de Dios. Vamos a orar. Vamos a esperar que todos los creyentes vengan de donde estén y se metan en la cancha ahora que vamos a ministrar.